día hoy, 31 de octubre, que corresponde a la formación analítica de datos para procesos logísticos. Bien, entonces, permítame, voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien, entonces, listo. Nuevamente buenos días, bienvenidos. Entonces hoy corresponde la actividad de aprendizaje número 2, Administración y Normativa de Registros de Información. La agenda que desarrollaremos para el día de hoy corresponde entonces a saludo y bienvenida, presentación general del material de formación, socialización de evidencias de la actividad número 2, y dudas e inquietudes, no todavía, y conclusiones y despedida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, para la actividad de aprendizaje que corresponde al número 2, se titula Administración y Normativa de Registros de Información. ¿Cuáles son los temas que se abordan en esta actividad de aprendizaje? Entonces encontramos medidas de tendencia, métodos estadísticos, instrumentos de validación, confidencialidad de la información, y en torno a la confidencialidad de la información, entonces abordaremos la normativa, la ley Habeas Data, posteriormente las técnicas de análisis de datos y finalmente lo que corresponde al proceso administrativo. Nos vamos entonces a desplazar. Permíteme que no estoy compartiendo pantalla. Listo, vamos entonces a compartir pantalla. Muy bien, entonces entramos directamente a plataforma. Ya estamos dentro de plataforma, nos ubicamos. En este caso, entonces, en la formación, directamente entramos a nuestra formación analítica de datos para procesos logísticos. Recordar que entonces nos ubicamos en el menú central del curso. En el menú central del curso, entonces, encontramos la actividad de aprendizaje 2. La sesión anterior abordamos la actividad de aprendizaje número 1. Actividad de aprendizaje número 2, aquí encontramos la guía de aprendizaje, que contiene pues el desarrollo de las evidencias, es decir, la instrucción como tal, el componente formativo, es decir, el material de la temática, y los espacios para subir las evidencias, 3 evidencias, una infografía, un cuestionario y una participación en un foro. Ahorita más adelantico les socializaré lo que corresponde a estas 3 evidencias. Vamos a entrar al componente normativo y aquí damos clic en el recurso educativo. Listo, ya estamos acá. Entonces, como les mencionaba, encontramos lo que hace referencia a la estadística descriptiva, los instrumentos de validación, la confidencialidad de la información, las técnicas de análisis de datos, por último el proceso administrativo. En torno a la estadística descriptiva, entonces el material nos comparte que esta hace referencia, permítame que quiero ver si estoy compartiendo, sí, que esta se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos, que como su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Es junto a la inferencia estadística una de las 2 grandes ramas de la estadística, y la estadística descriptiva responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Listo. El material además nos dice que ¿para qué se utiliza la estadística descriptiva? Bueno, se utiliza para describir las características básicas de los datos de un estudio, porque a través de ella se recoge, se almacena, se ordena la información para construir gráficos, tablas, calculando parámetros sencillos del grupo de datos, ¿sí? Además, esta estadística proporciona resúmenes sencillos sobre la muestra y las medidas, junto con un análisis gráfico sencillo. Algunas características de estadística. Entonces encontramos que describe, muestra y resume las características básicas de un conjunto de datos encontrados en un determinado estudio, presentando en un resumen que describe la muestra de datos y sus medidas. Ayuda a los analistas a comprender mejor los datos. Otra característica es que esta estadística representa la muestra de datos disponible y no incluye teorías, inferencias, probabilidades o conclusiones. Es meramente informativa, ¿no? Con esta estadística simplemente se describe lo que es o lo que muestran los datos. Bueno, muy bien. En ese sentido, entonces, hay digamos que la estadística descriptiva tiene una relación con la estadística inferencial. Dice entonces que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más probable será que una estadística indique que existen diferencias entre los grupos de tratamiento.
Así, cuanto mayor sea la muestra de sujetos, más potente se dice que es la estadística, ¿cierto? También la estadística descriptiva se utiliza para presentar descripciones cuantitativas, ¿no? Recordemos que es cuantitativas, es decir, cantidades. Puede presentar descripciones cuantitativas de forma manejable. A través de ella podemos tener diferentes medidas o podemos medir un gran número de personas en alguna medida, valga la redundancia. También nos ayuda a simplificar grandes cantidades de datos de forma razonable. Cada estadística reduce muchos datos a un resumen mucho más sencillo, ¿cierto? Dice que vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Consideremos un simple número utilizado para resumir el rendimiento de un bateador en el béisbol, la medida de bateo. Este número es simplemente el número de hits dividido por el número de veces que se batea. Un bateador que batea 0,333 acierta una cada 3 veces al bate. Uno que batea 250 está bateando una vez en 4. El número único describe un gran número de eventos. ¿Bien? Entonces, básicamente con esta estadística descriptiva, lo que se pretende siempre es obtener datos concretos, no hipótesis, no probabilidades y nada que tenga que ver con características cualitativas. Bien, con relación a las medidas de tendencia, entonces encontramos que inclusive esto lo vimos en el colegio cuando nos dieron estadísticas, si ustedes tuvieron esa asignatura, nos enseñaron sobre las medidas de tendencia en la estadística, la media, la mediana y la moda. La media, o también se le llama promedio, es el método más utilizado para describir una tendencia central. Para calcular la media, lo único probable que hay que hacer es sumar todos los valores y dividirlos por el número. Por ejemplo, la media o promedio de la puntuación de un examen se determina sumando todas las puntuaciones y dividiéndolas por el número de estudiantes que presenta el examen. Por ejemplo, considere los valores de este examen. Hubo un examen en donde uno se sacó 15, el otro 20, el otro 21, el otro 20, 36, 15, 25 y 15. Lo que se hace ahí es sumar el total de las calificaciones y dividirlas por el número de estudiantes que presentaron la evaluación. Entonces, en total da 167. El número de estudiantes fueron 8, entonces, ¿qué quiere decir? Que la media o promedio de calificación del total de estudiantes que presentaron el examen correspondió a 20,875 de calificación, ¿listo? Luego vamos con la mediana. La mediana es la puntuación que se encuentra en el centro exacto del conjunto de valores. Una forma de calcular esa mediana es enumerar todas las puntuaciones en orden numérico y a continuación, pues localizar la puntuación en el centro. Por ejemplo, si hay 500 puntuaciones en la lista, pues la puntuación número 250 será la mediana. Si ordenamos las puntuaciones que utilizamos ahorita en el ejemplo anterior, pues nos damos cuenta que obviamente esas puntuaciones tienen que ir de menor a mayor, ¿no? En este caso para poder hallar la mediana. Entonces vamos 15, 15, 15, 20, 20, 21, 25, es decir que la puntuación, la mediana, está en el 20, en el primer 20 donde sea el número 4, ¿cierto? Es decir, acá donde estoy señalando. ¿Listo? Hay 8 puntuaciones y las 4 y 5 representan el punto medio. Como ambas puntuaciones son 20, la mediana es 20. Si las dos puntuaciones intermedias tuvieran valores diferentes, habría que interpolar para determinar la mediana. ¿Qué es interpolar? Pues sumar y dividir para mirar cuál de los dos. Métodos es, bueno, después de la mediana encontramos la moda. La moda es el valor que aparece con más frecuencia en el conjunto de puntuaciones. Para determinar la moda puede volver a ordenar las puntuaciones como se indica arriba, ¿no? Y luego contar cada una de ellas. El valor más frecuente, es decir, el número que se repite más veces, en este caso es el 15, aparece 3 veces. Entonces, en este caso esa es la moda, es el valor que se repite con más frecuencia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Métodos estadísticos. Entonces dice que los métodos estadísticos, que son básicamente fórmulas matemáticas, modelos y técnicas que se utilizan en el análisis estadístico de los datos brutos de una investigación. La aplicación de esos métodos extrae información de los datos de la investigación y proporciona diferentes formas de evaluar la solidez de esos resultados. ¿Cómo se agrupan? Bueno, en procedimientos en donde se utiliza básicamente los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los cualitativos no son estadísticos y suelen ser no estructurados o semiestructurados. Estos datos no se miden necesariamente con números duros que se utilizan. En cambio, se clasifican en función de sus propiedades, atributos, etiquetas y otros. Por ejemplo, el color de la piel, la religión, por ejemplo,
el partido político, la nacionalidad, bueno, sí, más o menos, son características. Por ejemplo, el clima, agrupamos individuos por clima, agrupamos individuos por condiciones de hábitat, ¿sí? Cualidades, propiedades, atributos en los datos cualitativos. En los cuantitativos, entonces aquí hablamos de que puede utilizarse la fórmula, puede utilizársela o formularse la pregunta ¿por qué? Se trata de una investigación y a menudo está abierta hasta que se lleve a cabo una investigación más profunda. Entonces, para obtener estos datos cuantitativos generalmente se pueden utilizar interpretaciones, hipótesis y comprensiones iniciales. Bien, entonces para entender mejor, tomemos el ejemplo de una librería. Las siguientes características de esta librería determinan la calidad de la información que tenemos. Entonces, por ejemplo, fabricada en madera, construida en Bogotá, color marrón oscuro, pomos bronce, acabado liso, fabricado en roble. Esos son datos cualitativos. Y cuantitativos son estadísticos y suelen ser de una naturaleza estructurada. Entonces encontramos ya, por ejemplo, unidad de libros, cantidad de hojas, por ejemplo, por disciplinas, cuántos libros hay por disciplinas o por ciencias. ¿Listo? Los datos cuantitativos pueden generarse mediante pruebas, experimentos, encuestas, informes de mercado y métricas. ¿Listo? Entonces, ¿el método estadístico en qué consiste? Bueno, en una serie de procedimientos para el manejo de los datos tanto cualitativos como cuantitativos de una investigación. Ya dijimos que los cualitativos son relativos a la cualidad o a la especie de lo que se está tratando y el cuantitativo es relativo a la cantidad. Encontramos diferentes tipos. Están dentro de los tipos encontramos los estudios experimentales y observacionales, los niveles de medición y las técnicas de análisis estadístico. Entonces, cuando hablamos de estudios experimentales y observacionales, entonces hablamos de que corresponden a investigar la casualidad y en particular a extraer una conclusión, ¿cierto? Cuando hablamos de niveles de medición, entonces ahí tenemos en cuenta tres: las medidas de razón, las medidas de intervalo y las medidas ordinales. Y cuando hablamos de técnicas de análisis estadísticos, entonces ahí llevamos a cabo un test y procedimientos para investigación de observaciones. Existen varios métodos y técnicas para realizar análisis en función del sector y del objetivo del análisis, ¿no? Dice que todos estos diversos métodos de análisis de datos se basan en gran medida en dos áreas fundamentales. Pues, ¿cuáles? Los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos de la investigación. Bien, esto es lo que obedece entonces a, permítame un segundito, a la primera, perdón, a ver, listo, muy bien, a lo que corresponde a la investigación descriptiva, ¿sí? De manera muy general, lo que hace referencia a las medidas de tendencia, los métodos estadísticos. Bien, continuamos entonces con los instrumentos de validación. Entonces, dice que ¿qué es una prueba de validación? Es un proceso que permite al usuario comprobar que los datos proporcionados con los que está tratando son válidos o completos, ¿cierto? La validación es una parte de las pruebas de base de datos, en la que se comprueba que los datos introducidos son válidos o no de acuerdo con las condiciones de negocio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para cualquier proceso de validación hay 4 pasos fundamentales. Está el plan de detalle, la validación de la base de datos, validar el formato de datos y hacer un muestreo, ¿cierto? Si nosotros no tenemos en cuenta o no abordamos esos 4 pasos, por supuesto, vamos a tener mucha dificultad en obtener resultados contundentes con relación a los datos recolectados y a las conclusiones de la investigación que se va a llevar a cabo. Cuando hablamos del plan de detalle, es crear una hoja de ruta para validar los datos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente es que si hay un problema en los datos de origen, entonces determinar cómo resolver ese problema. Se trata de definir el número de iteraciones necesarias durante la validación. ¿Iteración qué es? Verificación, revisión. El segundo paso es validar los datos de la base de datos, valga la redundancia, ¿no? Se encarga de garantizar que todos los datos estén presentes desde que empezamos a recolectar hasta donde necesitamos que lleguen.
En este paso, este paso es responsable de determinar el número de registros, el tamaño de los datos, la comparación y el destino basado en el campo de datos. Luego hablamos de validar el formato de los datos. Entonces dice que el objetivo principal es que los datos se entiendan claramente, ¿no? Y que los usuarios finales tengan claramente si se están cumpliendo las expectativas. Y por último, el cuarto paso es el muestreo. Antes de probar el gran conjunto de datos es necesario hacer un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Pues sacar una pequeña cantidad del total de datos. Es necesario, es esencial hacer pruebas con una pequeña cantidad, como lo mencioné ahorita, y comprobar si estos datos cumplen con los requisitos de la empresa. En caso afirmativo, solo se procederá con un gran conjunto de datos. Es decir, que si estamos haciéndole una investigación a una empresa, debemos hacer un muestreo y comprobar con la empresa si, como vamos con relación a ese muestreo, va a obtener información concluyente con relación a la investigación que está abordando. Y si no, pues entonces hay que replantear la recolección de datos. Bien, listo. Hay unas herramientas, ¿cierto?, empresariales también muy importantes y muy usadas para validar datos. Entonces encontramos, bueno, las empresariales y las de código abierto. Las empresariales son aquellas que se usan para validar los datos que pueden entrar en el análisis y reparar si hay algún error, ¿no? Las herramientas empresariales tienen la ventaja de ser más estables y seguras, pero pueden requerir infraestructura y son más costosas. Y están las herramientas de código abierto. Entonces, dice que las opciones de código abierto son rentables y están basadas en la nube. Sabemos que la nube es ese espacio virtual en donde almacenamos información de donde nunca se va a salir, nunca se va a perder. Pueden ahorrar dinero en los costos de infraestructura, pero siguen requiriendo un nivel de conocimiento y codificación manual para poder utilizarlas de forma eficaz. ¿Listo? Encontramos tipos de instrumentos de validación. Entonces, dice que la validación requiere pruebas documentadas de que un proceso se ajusta a los requisitos, ¿no? Hay muchos tipos de validación de datos. La mayoría de los procedimientos de validación de datos realizan una o varias de estas comprobaciones para garantizar que los datos son correctos antes de almacenarlos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, algunos instrumentos que por supuesto tienen costo. El estándar, el extendido, el premium o un estándar, digamos ya a un nivel mayor que premium. Los tipos más comunes de comprobación de datos entonces se incluyen aquí, por ejemplo, las siguientes tarjetas. Tenemos comprobación de datos. Una comprobación del tipo de datos confirma que los datos son del tipo correcto. Por ejemplo, un campo puede aceptar solo datos numéricos. Si este es el caso, cualquier dato que contenga otros caracteres como letras o símbolos será rechazado por el sistema. Tenemos comprobación por código. Esta comprobación garantiza que un campo se selecciona de una lista válida de valores o sigue ciertas reglas. Por ejemplo, es más fácil comprobar que un código postal es válido cotejándolo con una lista de códigos válidos. Encontramos la comprobación de rangos. Dice que una comprobación de rango verifica si los datos introducidos se encuentran dentro de un rango predefinido. Por ejemplo, la latitud y la longitud se utilizan habitualmente en los datos geográficos. Dice que un valor de latitud debe estar entre 90 y 90, menos 90 y 90, mientras que un valor de longitud debe estar entre menos 180 y 180. Cualquier valor fuera de este rango no es válido. Ok. Esto aquí hace referencia a que a través de estas herramientas lo que yo hago es reducir el riesgo de cometer errores cuando estoy insertando datos en una investigación. Y es que, como lo acaba de mencionar aquí, por ejemplo, que yo vaya a digitar una cantidad en términos de una fecha, esa herramienta de validación me permite introducir en ese espacio, en esa casilla, una fecha. Si por ejemplo voy a introducir un valor numérico, pues no me lo va a permitir porque ya está predeterminado para solamente permitir que se digiten fechas. Lo mismo si fuese un valor en pesos. Si voy a entrar a ese rango, a esa fila, digámoslo así, y voy a digitar una fecha y ya está predeterminado como una fila de solo valores en términos de pesos, pues no me va a permitir meter la fecha porque ahí solo van pesos, ¿listo? Cifras en pesos. Comprobación de formato. Entonces da lo mismo. Por ejemplo, yo tengo el formato preestablecido para que en una columna solo vayan fechas. Si voy a digitar ahí un valor en pesos, pues no me lo va a recibir. Comprobación de consistencia. En este caso es, por ejemplo, que haya coherencia en la información. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer de cuenta que estamos creando una base de datos de proveedores.
para compras. Entonces pongo fecha de pedido y fecha de recepción de pedido. Entonces, comprobación de consistencia, ¿qué significa? Que ya la columna quedó predeterminada, de manera que si yo pongo fecha de pedido, por ejemplo, 31 de octubre de 2025, la siguiente fecha de recepción del pedido no puede ser con antelación a la fecha de pedido realizado. Es decir, que por ejemplo, si por error le voy a poner 25 de octubre de 2025, no me la recibe, porque coherentemente ya está predeterminado para que la fecha tenga que ser posterior a la fecha en que hice el pedido. ¿Listo? Y comprobación de unicidad. En este caso dice que algunos datos como las identificaciones o los correos electrónicos son únicos. Una base de datos debe tener entradas únicas en estos campos. Una comprobación de unicidad garantiza que un elemento no se introduzca varias veces, es decir, que exista una columna para cada uno de los datos que voy a recolectar, y no que por error me queden 2 o 3 columnas en esa base de datos en donde yo recolecte la misma información, por ejemplo, el nombre del proveedor, el correo electrónico, la dirección. ¿Listo? De esta manera, la validación comprueba que los datos no sean demasiado cortos o largos y que los datos que se han introducido en un campo de un valor esté dentro del rango especificado. ¿Listo? Bueno, muy bien, continuamos acá. Entonces, confidencialidad de la información. Por información confidencial se entiende que la comunicación personal o la información relacionada con la actividad de una empresa que es desconocida por el público y solo se comparte entre unas pocas personas. Esta información llega a manos de las diferentes entidades a través de su trabajo. Algunos ejemplos comunes de información confidencial son, por ejemplo, los que se ven acá. Entonces aquí tenemos, a ver si esto me deja ver, vamos a ver este videillo. Documentos marcados como confidenciales. Tenemos, permítanme, a ver, miramos, listo. Documentos marcados como confidenciales, listas y datos de clientes, información financiera no pública, propiedad intelectual como patentes, fórmulas y nuevas tecnologías, datos de partes externas, información sobre el negocio, los productos como los precios, el marketing y otras estrategias, y objetivos y previsiones no publicadas marcados como confidenciales. Entonces aquí encontramos que la empresa tiene una información confidencial que no es compartida con el público. Todas las empresas disponen de datos personales de su personal, de sus clientes, de sus accionistas, que solo se utilizan para los fines para los que fueron recogidos y no se divulgan fuera de la organización, sin previo acuerdo, ¿cierto? O permiso, de acuerdo con la ley de protección de datos en cada país. Entonces, ¿cuál es la ley en nuestro país que protege los datos personales? La ley 1581 del año 2012, ¿cierto? Entonces, ella establece las siguientes definiciones. Titular de la información, responsable y encargado del tratamiento. El titular es esa persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento, es decir, el nombre de la persona. Responsable del tratamiento de la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o con otras personas decide trabajar esas bases de datos o tratar esos datos. Y encargado del tratamiento es esa persona natural, jurídica o pública que realiza el tratamiento de datos por cuenta del responsable. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, muchas veces nos van a pedir datos personales. Entonces, la empresa, para poder tener mi información con datos personales, yo debo primero autorizar que ellos tengan esa información y que puedan darle tratamiento, es decir, uso. Entonces, yo debo firmar el permiso de tratamiento de datos, es decir, darles permiso para que ellos cojan mis datos, los almacenen y los conserven, quizás para mandarme en publicidad, quizás para contactarse conmigo, quizás para, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí encontramos el documento Ley 1581 del 2012, que es la Ley de Tratamiento de Datos. Por si les interesa conocerla más a fondo, aquí le dan descargar y ahí ya la pueden descargar. ¿Listo? La normativa en términos de esa ley, entonces encontramos que es una política de tratamiento de datos que contiene, por supuesto, digamos que llamémoslo capítulos. Entonces tenemos persona o área responsable de las peticiones, consultas o quejas o reclamos. Es decir, todas las empresas deben implementar esta política de tratamiento de información y deben asignar
a las personas encargadas de darle trámite a estos capítulos. Entonces debe haber una persona o área responsable de responder las peticiones, consultas o reclamos. Debe estar claro cuál es el procedimiento para ejercer derechos, para conocer y rectificar información, si cometieron algún error con la información de alguna persona. Debe haber una fecha de entrada en vigencia de la política. Debe existir los datos de nombre, razón social, domicilio y responsable. Debe existir el tratamiento al cual serán sometidos los datos y los derechos que asisten como titular. Bien, aquí encontramos este corto video sobre la legislación de datos personales en Colombia. Voy a compartirlo, creo que no es tan extenso, vamos a ver. Bueno, realmente sí, dura 10 minutos, entonces con el fin de pues avanzar y no demorarnos, no tardarnos tanto sobre la sesión, lo dejo, igual queda en el material para que luego dentro de del contenido formativo, para que lo escuchen con toda la calma cuando vuelvan a revisar el material de la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Luego vamos con la ley Habeas Data. El derecho a Habeas Data en Colombia se basa en autorizar a los habitantes residentes a actualizar, conocer, rectificar toda la información que tengan las entidades y bases de datos del territorio nacional. Nació como parte importante de los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, ¿cierto? Desde 1995 ya se comienza a tener esta excepción, no obstante en el 2008 se crea la primera ley Habeas Data, la cual tiene un carácter particular que solo aplica para información financiera. Los bancos usan esa información para evaluar el peligro crediticio de una persona, como hábitos de pago, créditos tomados antes y sueldos o ingresos promedio, ¿cierto? Aquí encontramos pues algunas, vamos a mirar este video sobre ley Habeas Data. Bueno, también dura 17 minutos, es bastante extenso, pero básicamente yo les puedo compartir de qué se trata. Se trata de que todos tenemos, por supuesto, una información registrada a nivel de las empresas. Hablemos específicamente del sistema financiero colombiano. Cuando yo adquiero un crédito, entonces el banco como tal, la entidad financiera, pues tiene toda mi información. Yo adquiero un crédito y por alguna razón me atrasé en el pago del crédito, entonces pues yo quedo con una calificación negativa, porque financieramente a todas las personas que nos volvemos clientes nos asignan unas calificaciones de acuerdo al comportamiento de pago de esos créditos. Entonces, si yo tengo buen comportamiento y fui cumplida en los tiempos establecidos, pues voy a tener calificación positiva, ¿no? Eso va A, B, C, D y así sucesivamente. Entonces, va una calificación que me asigna el sistema financiero de acuerdo a cómo me comporte yo con el pago de ese crédito. Si por alguna razón me atrasé, entonces voy a tener una mala calificación, me van a calificar negativamente. Entonces, listo, me atrasé en el crédito, no volví a pagar, pero dentro de un año después, fui al banco, hice un acuerdo de pago, decidí pagar la deuda. Entonces, ahí es donde yo le debo decir a esa entidad financiera que actualicen mi información en torno a la calificación, porque yo ya pagué la deuda, teniendo o acogiéndome a la ley Habeas Data. Es decir, que tengo el derecho de que si tenía un reporte negativo, entonces procedan a corregir la información en términos de que ya no soy una deudora morosa, de que yo ya pagué, y por supuesto me cambian la calificación. Empieza un proceso para el cambio de calificación hasta volver a tener una calificación inicial positiva. Digamos que unido a ello, pues ahora se ha dado, hace un par de años nació la ley Borrón y Cuenta Nueva, que hacía referencia a que las personas que estaban reportadas negativamente con el sistema financiero por deudas no pagadas, pues les daban un plazo establecido para hacer acuerdos y para pagar, y digamos que porque antes, cuando uno se atrasaba con una entidad financiera, por ejemplo, yo me atrasaba un año en el pago de un crédito, entonces yo quedaba reportado negativamente el doble de tiempo que me demoré en pagar. Entonces me aparecía así, un año estuve morosa, ¿cierto? Entonces el castigo era por 2 años. Quería decir que me iba a salir la calificación negativa por 2 años como cliente del sistema financiero. En razón a esta ley que salió hace un par de años, que fue aprobada y estuvo obviamente operando, pues entonces ya se iba a dar la excepción de que la calificación ya no iba a estar por el doble de tiempo, sino se reducía. Ahora en este momento en el Congreso está caminando una nueva ley, o una ley que complementa a la anterior, la de Borrón y Cuenta Nueva, en donde se establece que, y esperamos que la aprueben,
se establece que si, por ejemplo, yo estuve reportado porque quedé viendo un crédito y duré 5 años sin pagar, 8 años, lo que sea, y tengo la deuda, la ley lo que pretende es que si yo pago durante el tiempo que me establezca la misma ley, por ejemplo, al año siguiente de haber aprobado la ley, me borran totalmente el historial crediticio, es decir, que no me va a aparecer, que nunca me va a aparecer como si yo hasta ahora estuviera entrando al sistema financiero. Esto con el fin de permitirle a la gente que tiene reportes negativos que pueda acceder a créditos, porque lo primero que le afecta a uno cuando está reportado es que no le vuelven a prestar dinero nadie en el sistema financiero, y en el sector real, que son aquellos negocios que dan crédito, como por ejemplo Flamingo, El Éxito, almacenes de electrodoméstico, almacenes de ropa, porque ya muchas tiendas de marcas tienen sus propios créditos de la tienda. Ya no se hacen necesariamente créditos a través de tarjetas de crédito o a través de créditos del sistema financiero. Entonces esa ley que en este momento está corriendo, que pues parece ser que va a salir aprobada, obedece a que todas las personas que tuvieron reporte van a borrarse del sistema, de modo que van a aparecer como si hasta ahora estuvieran ingresando al sistema financiero. ¿Listo? Entonces básicamente ahora, si por alguna razón mis datos también aparecen erróneamente en alguna empresa o aparezco debiéndole a una empresa cuando nunca le he debido, resulté por allá que con una deuda con Claro, con Movistar, bueno, con X o Y entidad, y yo nunca he sido usuaria ni clienta, y tengo cómo demostrarlo, entonces también yo puedo exigir a través de la ley de Habeas Data que borren esa información y que la actualicen. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y por último, entonces ya hacemos referencia a las técnicas de análisis de datos. Encontramos los datos, cómo se analizan los datos cuantitativos, que ellos implica siempre trabajar con variables numéricas, en este caso porcentajes, cálculos, mediciones, ¿cierto? Y cualitativos, entonces implica trabajar con identificadores como etiquetas y propiedades y variables, ¿no? La metodología de datos masivos hace referencia a la Big Data, ¿no? La Big Data es ese gran conjunto de información que se almacena, digamos, en diferentes redes y que por supuesto es supremamente robusta. Dice entonces que en el análisis de Big Data se nos presentan los datos, son muchísimos porque es supremamente grande la cantidad de información que se maneja, y pues por eso no existe un modelo único para analizar datos de la Big Data. No hay una metodología única a seguir debido a la cantidad de información. ¿Listo? Aquí tenemos otro video muy interesante sobre el manejo de los datos masivos, también queda dentro del material para que ustedes puedan, por supuesto, abordarlo. Y por último encontramos el proceso administrativo. Ya todos sabemos que el proceso administrativo es aquel que se utiliza en la gestión de la administración a través de sus 4 fases. La fase de planeación, control, organización y dirección. La fase de planeación obedece a crear un plan para alcanzar las metas y los objetivos, ¿cierto? Asignar recursos, delegar responsabilidades, etcétera. Organización ya es entonces no solo es delegar tareas, sino asegurarse que existan los recursos necesarios para ejecutar esas tareas. Dirección, entonces ya es básicamente la ejecución como tal del plan que se constituyó dentro de la planeación, y el acompañamiento, liderazgo que se lleve para poder llevar a cabo con éxito esa ejecución. Y el control obedece pues básicamente a el control preventivo, que es desde la organización, y el control para precisamente ejercer una verificación, de modo que si se están haciendo las cosas como no corresponde, se puedan tomar acciones de mejora. Y finalmente el control correctivo, que es el que se aplica cuando ya todo el proceso se ha llevado a cabo y necesitamos determinar cómo nos fue al final, si lo logramos, no lo logramos o en qué proporción. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces, y por último viene lo que corresponde a la planeación estratégica. Esta es básicamente un proceso de reflexión y planificación que permite a la empresa, por supuesto, determinar el plan de acción, así como aplicarlo de manera estratégica. Obedece también a la formulación de la misión, de la visión, de los valores, las políticas, la filosofía institucional y todo lo que permita generar ese rumbo que quiere ejecutar la empresa en aras de lograr posicionarse, lograr los objetivos y las metas, en el mediano y en el largo plazo. Listo. Bien, entonces,
Ya hicimos un abordaje muy general a lo que corresponde al contenido temático. Ahora entonces volveremos nuevamente aquí a, permítanme, volvemos aquí a la presentación. Estamos nuevamente, volvemos aquí al PowerPoint para socializar con ustedes a lo que corresponde a las actividades. Evidencias, ¿no? Tenemos 3. Desarrollar una infografía. ¿Qué es una infografía? Es una imagen, ¿cierto? Una infografía es una imagen, dice, entonces van a construir una imagen que transmita información relacionada con gestión de inventarios, en términos de custodia de inventario, análisis de inventario y planeación de la producción. Entonces ahí yo les doy un enlace que les permite evidenciar más cómo se construye una infografía. Ahí dice https://es.bengage.com/blog/ qué es una infografía, ¿listo? Y también cómo se elabora. Entonces ahí tengo debajo otro blog que les permite determinar cómo se elabora una infografía. Entonces deben hacer la infografía, que es una imagen, es decir, es una imagen que debe contener gráficas e información. Gráficas en relación a custodia de inventario, análisis de inventario y planeación de la producción. Y texto que hace alusión a esas gráficas, ¿listo? O a esas imágenes, perdón. La segunda evidencia es un cuestionario y es una evaluación de 10 preguntas con relación a los temas abordados en esta actividad de aprendizaje. Y la tercera es participar en un foro temático. ¿Cómo deben participar? Básicamente es dando respuesta a esta pregunta. Según Henry Fayol, en la actualidad existen 4 funciones de gestión comúnmente aceptadas que engloban las habilidades necesarias para administrar exitosamente, ¿cierto? Planificar, organizar, dirigir y controlar, que las acabé de mencionar en el último capítulo del proceso administrativo. ¿Cuál de las anteriores habilidades considera la más importante para lograr la efectividad en la administración de los recursos de una empresa? Entonces, analiza con base en el material estas 4 funciones o estas 4 habilidades o estas 4 fases o etapas, leen muy bien el contenido y con base en eso determinan para usted cuál de esas es la más importante para administrar efectivamente los recursos de una empresa y den respuesta en el foro. ¿Listo? La fecha máxima para desarrollo de estas evidencias es el día 13 de noviembre. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces planeada una próxima sesión en línea que será para el aspecto general de cierre de la formación. Esa sesión en línea la llevaremos a cabo el próximo, nosotros cerramos nuestra formación el 13 de noviembre, es decir, la formación se cierra el 13, es decir, las evidencias se cierran el 13 de noviembre a las 11:59, a partir de ese momento no se pueden subir más evidencias, porque el día 18, martes, se sube ya, se hace el cierre administrativo para proyectar la lista de aprendices aprobados. Es decir, que nosotros nos volvemos a ver en sesión en línea el próximo lunes 10 de noviembre para compartir con ustedes los aspectos generales de cierre. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchos éxitos. Cualquier duda o inquietud, ya conocen cuáles son los canales a través de los cuales nos vamos a comunicar. Recuerden que el foro Dudas e Inquietudes, la bandeja de mensajería instantánea, el correo electrónico, en este caso también puede ser vía WhatsApp o llamada telefónica en los horarios establecidos. ¿Listo? ¿Tienes alguna duda, pregunta o inquietud, Ángela, o todo está claro? No, señora, todo está claro. Muchas gracias. Listo, Ángela, a ti por acompañarme. Muchas gracias, un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.